Farid, muy buenos días y gracias por tu participación en este lanzamiento. Hugo, a ti muchas gracias, muy amable por la invitación. Andrés, muchas gracias por la invitación y a todos, pues bienvenidos a esta charla tan emotiva, con un video realmente que conmueve, que mueve las fibras, que nos permite crea en innovación, crea en un proyecto, crean que las cosas van a funcionar mejor. Creo que lo que hoy estamos viviendo es una oportunidad de vida y quisiera comenzar con este video en donde básicamente quiero expresarles una historia de vida, mi historia de vida. Creo que nadie sabe más de mi historia que yo mismo y creo que hay muchos procesos en donde la innovación, quizás si la hubiese aplicado, hoy sería otra mi historia. Porque tú eres, o mejor, yo soy el jugador más influyente. Una de las épocas más esperadas para visitar África y en particular Kenia es durante los meses de julio y agosto, donde miles de animales comienzan migraciones, una de las migraciones más importantes sobre la Tierra. Un ciclo de 3.000 kilómetros de continuo movimiento, en donde los ñus y las cebras caminan juntos en busca de pastos y agua. Tanto los ñus como las cebras persiguen el mismo fin, saciar su hambre y su sed. Estas dos especies viven en armonía, no compiten por alimento y se benefician mutuamente de su presencia. Viven en simbiosis. La pregunta es, ¿cómo lo logran? A mí me gustaría preguntarles cómo logran vivir juntos las cebras y los ñus. Y si alguien sabe, nos puede contestar en el chat. Y les pido el favor, si hay alguna pregunta, contéstenla en el chat, contéstenoslo, cuéntenoslo, pregunten lo que quieran. Espero hoy ser un libro abierto. Toda mi vida me desarrollé en el esquema de los libros, así que espero ser un libro abierto para ustedes y que funcionen y que los aprendizajes que hoy nos llevemos sean los más interesantes. ¿Cómo logran migrar juntos dos especies tan diferentes? Primero, porque logran trabajar en equipo, siendo complemento los unos con los otros. No son competencia, la naturaleza ha considerado que son complemento y durante más o menos 1.300 kilómetros que conviven, van juntos comiéndose apoyándose unos a otros. Las cebras comen las hierbas más altas, mientras los ñus las hierbas más bajas. No se pisan los callos, van caminando juntos haciendo que las cosas funcionen. Los ñus tienen buen oído, las cebras tienen buena vista, buen olfato, y entonces van cuidándose de los depredadores. ¿Y quiénes son los depredadores? Los cocodrilos, los leones, todos esos temas que pasan en la selva, que pasan en esas llanuras africanas, en donde si trabajan en común, en complemento, entonces van totalmente seguros los unos con los otros. Y aquí cuando me presentaron al grupo Autogermana, entendí que había 3 compañías que en la medida en que crean juntos, que puedan hacer procesos en compañía, los 3 se pueden beneficiar, se pueden ir de la mano y creciendo juntos. Como decía Vincent Lombardi, un entrenador de fútbol, los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Es cierto que tú eres el jugador más importante. Es cierto que aquí le estamos apostando a que sea un equipo para todos, en donde todos participemos. Pero juntos, y solo juntos, es como salimos adelante. Permítame presentarme, mi nombre es Farid Stephen, esposo hace 26 años, siempre con la misma esposa. Y eso ya es una manera de decir, he vivido en medio de la innovación, porque 26 años casados necesita uno innovar en muchos aspectos. Soy padre de 2 hijos, una niña que tiene 25 años, es la coordinadora de mercadeo de los Bravos de Atlanta, vive hace 6 años en Estados Unidos. Tengo un hijo de 21 años que estudia en la Universidad de los Andes, estudia ingeniería en la Universidad de los Andes, es un apasionado, como su padre, de quizás el mejor equipo del mundo, de Millonarios. Entonces, a los que están hinchas de Millonarios les doy un abrazo
venía bien. Bueno, gracias Andrés. Ahí vamos haciendo pinitos, Pero es un equipo en donde si algo le falta a Millonarios y si algo le falta al fútbol colombiano es innovación. Innovación, por ejemplo, como la que ha hecho algunos equipos europeos. Pensemos en este equipo que le metió al Barcelona 8-2 ahorita hace poquito, el Bayern Múnich, creo que es que se llama. Ese equipo innovó. Va empeorando, París, la cosa, va empeorando. Vamos graves. Bueno, entonces Bayern Múnich puso un técnico nuevo, un técnico de sangre fresca, con entusiasmo, que trae tecnología nueva, que cree que necesitan pegar un revulsivo. Y el Bayern Múnich es líder mundial. Sin embargo, de alguna forma, ellos han logrado entender que si no van desde la base, desde los pequeños detalles, logran salir adelante. He sido empresario, hace 30 años he sido empresario, toda mi vida he sido empresario, no conozco una hoja de vida, siempre me he desempeñado en el sector editorial, en el sector de educación, y por eso hoy creo que soy un formador. Me encanta formar gente, me encanta formar personas, me encanta sacar de cada uno lo mejor para que brillen y sean cada vez más valiosos en lo que hagan, bien sea su empresa, bien sea su negocio o bien sea su familia, el lugar donde se desenvuelven. Pero cada uno tiene el derecho y la obligación de brillar por sí mismo. Un poco hoy les voy a contar mi historia, y mi historia comienza en un lugar que es absolutamente precioso, en la 74, con Novena. Como me he desempeñado entre los libros, he querido que esta historia se divida en capítulos, 3 grandes capítulos. Comienza en el Gimnasio Moderno. Es una historia un capítulo que he llamado Valentía y Esfuerzo. Valentía, ¿por qué? Porque fueron años absolutamente fantásticos, absolutamente deliciosos. No fui un brillante estudiante. Es más, fui más bien medio flojongo, medio vago. Me dedicaba a hacer otras conquistas en terrenos por otros lados. Pero la pasaba rico, porque estaba destinado, porque estaba convencido que quería ser un deportista, quería ser parte del equipo de fútbol, quería ser parte del Ministerio de Deportes, lo que hoy se conoce como el Ministerio de Deportes. Y ahí me ven ustedes entre el equipo de fútbol. Jaime Rodríguez es el técnico, que luego fue posteriormente técnico de Millonarios y de algunos otros equipos sin mayores resultados. En el Aguilucho, que es la historia de cada uno de nosotros, pues ahí nos pusieron. Siempre he sido gordito, siempre he sido pasado de peso, pero de esfuerzo fue el gran aprendizaje que tuve en el Gimnasio Moderno, porque yo me gané el premio al excursionismo cuando estaba en octavo, noveno y décimo. Y en 11, en el último momento, en el último instante, en la última excursión, cuando fuimos a La Guajira, cuando departimos en medio de la Macuira y en medio del Cerrejón, me eché a la locha y no hice el esfuerzo, me quedé corto. Y eso se convirtió quizás en uno de los lastres más grandes que he tenido en mi vida, porque me di cuenta que dejé el premio para el final y no fui capaz de complementarlo, no fui capaz de terminarlo. Es cierto que me gradué del Gimnasio Moderno, pero siempre me quedó la espinita, me faltó dar el último esfuerzo. Del Gimnasio Moderno me fui para el CESA, y para el CESA me fui 3 semestres que fueron deliciosos, pero nuevamente cuando empecé a estudiar estadística me rendí y no fui capaz con los números. Nunca me han gustado, nunca he sido bueno con los números, pero me rendí con los números. Y nuevamente, ese capítulo que yo llamo amor y generosidad está manchado por la falta de esfuerzo, porque me quedé en la mitad del camino, porque no di lo mejor de mí mismo. Y me pasé a la Universidad de La Sabana. Hoy ustedes seguramente están viendo una universidad absolutamente fantástica, con una inversión multimillonaria en edificios y con un campus absolutamente fenomenal. Yo estudié en la 74 con 11 en Quinta Camacho, y fue quizás la mejor decisión que tomé en mi vida, pasarme del CESA a La Sabana. ¿Por qué? Porque apenas entré a un salón, vi a una mujer y le dije, ¿sabes qué? Tú tienes tu novio, yo tengo mi novia, nos vamos a conocer, nos vamos a pelear, tú vas a pelear con tu novio, yo voy a pelear con la mía,
y nos vamos a ennoviar y nos vamos a casar y nos vamos a ir de luna de miel a Egipto. Y tal cual, llevo 26 años casado con ella. Y todavía aún no la he llevado a Egipto. Y falta poquito. Yo estoy convencido que después de que pase todo esto, nos vamos a ir a dar un gran paseo en Egipto para celebrar quizás los 27 o los 30 años de casados. Y allí me di cuenta que es con amor que se hacen las cosas. Que es cuando tú estás realmente comprometido. Duramos 5 años, fui su monitor, fui brillante en la universidad, me destaqué en varias materias, curiosamente, y me encantó, pero fundamentalmente aprendí a ser generoso, y a ser generoso con quienes me rodeaban, con quienes estaban a mi alrededor. Mi padre, que ya murió, yo empezaba a estudiar a las 2 de la tarde, mi padre me dijo, yo no quiero vagos en la oficina, en la casa. Entonces me sacó de la casa y empecé a trabajar en ProLibros, la editorial que él construyó y que yo le ayudé a construir quizás a los 20 años. Trabajaba de 8 de la mañana a 12 del día. Y fue la época más brillante que yo tuve. Fue la época absolutamente espectacular. En el año 91, cuando yo asumí la gerencia de la editorial, teníamos 3 oficinas. Y en el año 98, cuando éramos quizás la editorial más importante de Colombia, 1.300 personas hacían parte del equipo. Más o menos unas 800, 900 en la función comercial, 300 o 400 o 500 personas en la función administrativa. En el año 98 nos ganamos quizás la licitación más grande que se ha hecho de libros en Colombia. Y cuando nos repartimos los temas de la licitación, cuando pagamos lo que teníamos que pagar, compramos los libros que queríamos pagar, lo primero que hice fue coger lo que me quedó de utilidad de la licitación y me fui para las 116, 122, a un almacén que había allí, o que hay allí, y entré a ese almacén y vi tal vez uno de mis amores más grandes que he tenido. Un carro blanco, absolutamente precioso, marcado con un símbolo que decía 318 IS, BMW. Yo me monté en ese carro y fue la sensación más espectacular del mundo. No les puedo decir lo que yo sentía cuando yo cogí esa autopista. Bueno, quizás ustedes sí lo saben. Y le metía todo lo que podía. Llegaba, no sé, 180, 150, no sé cuánto era kilometraje. Varias veces pagué sanción por velocidad. Pero esa emoción de estar sentado en el carro, en un BM 318 IS blanco, no me lo quitará jamás, nunca nadie, porque lo llevo en mi corazón guardado, porque fue una experiencia absolutamente inolvidable. Fue absolutamente inolvidable. En el año 2000 empezaron algunos problemas, llegamos a la cúspide, fuimos la editorial que más facturó en el mundo editorial en nuestro subsector, pero llegó la crisis, empezaron en el año 2000 más o menos. Recordemos que en el año 89 se crea el hipertexto, en el año 94 se lanza la primera web. Fíjense que no estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de hace 26 años. Autogermana y todo el grupo tiene más años que la web. La web nació en el año 94. Y en el año 2000, 2002 me pregunta mi gerente de ventas, me dice, Farid, ¿tú qué opinas del Internet? Y yo le digo, eso es una vaina espectacular, eso es la maravilla. ¿Y cuándo nos va a afectar? Y yo de una manera arrogante, porque tengo que decirlo que así fue, de una manera arrogante, le digo, yo creo que antes de 20 años o 25 años no nos va a golpear. O sea, que sigamos vendiendo nuestras enciclopedias. Nosotros competíamos con Británica, con la historia de Colombia, de Planeta. Vendimos 10 millones de libros y no vi la llegada de la tecnología. No vi la llegada de la tecnología. Empecé a hacer algunas cositas de innovación. Claro, yo tenía mi computador y entonces instalé el Messenger. Entonces teníamos 50 líneas telefónicas en Bogotá y quería disminuir el costo telefónico y me parecía genial chatear. Eso hoy se llama videollamadas por Zoom. Y cuando empezamos, lo intentamos, éramos 12, 15 personas, 12, 15 gerentes. Y lamentablemente las historias del Gimnasio Moderno y de la Universidad de La Sabana de rendirme volvieron a aparecer. Al quinto intento, tal vez, cuando ya no funcionaba, dejamos de hacerlo. Dejamos un proceso, una pequeña innovación.
que era simplemente cambiar el sistema de comunicaciones, lo dejamos, quizás porque me rendí. Yo quiero invitarte que quizás tú conoces ese proceso administrativo que es súper engorroso para el cliente, ese proceso administrativo que es súper engorroso para tus compañeros, ese proceso comercial que sabes que se puede mejorar, sabes que puedes hacer una pequeña innovación. Innovar no es súper tecnología, innovar no es grandes cambios, innovar es a veces pequeños cambios que hacen mejor la vida. Es como lo mencionaron en el video, algunos de los que dijeron vivir fuera de la caja. Quizás si yo hubiese vivido fuera de la caja en mi etapa de gerente de ProLibros, hubiese podido ver la innovación más claramente y hoy tendría, como lo tiene Británica, la Enciclopedia Británica, una enciclopedia en Internet. Británica fue fundada en 1768 y en el 2010 hizo el cambio. Pasaron siglos para que ellos cambiaran, porque no vieron que hay procesos de innovación que son sencillos, que son simples, que a veces la gente que está en el frente del camino, que está en el frente de nuestros clientes, que es la que tiene el contacto, la detecta. Y ahí es donde empieza la innovación. La innovación de una gran compañía no empieza en la gerencia. Es liderada por el presidente de la compañía, pero empieza por ti, por lo que hay en tu corazón, por cómo ves tu proceso, porque te atreves a opinar, porque te dan gusto opinar, pero te da gusto escuchar a los demás. Y entonces empiezas a hacer equipo, empiezas a hacer simbiosis con la otra persona, empiezas a prosperar esa idea, a hacerla crecer e involucras a los demás y entre todos nos volvemos mucho más generosos y participativos para que ese proceso siga, ese proceso avance. En el año 2004, mi oficina, es decir, 10 años después de haberse lanzado el Internet, 4 años después de que mi gerente me había preguntado qué nos iba a afectar la Internet, mi oficina estaba rodeada por 4 cafés Internet, casi 5. Y mi hija me dijo, papá, es más divertido hacer las tareas frente al computador que hacerlas en los libros. Y aún así, yo casi no la quise ver. Por eso, el tercer capítulo se llama El lado positivo del fracaso. Y comenzó con una tremenda autocrítica, con una autocrítica personal, con una autocrítica interna de saber qué era lo que yo estaba haciendo bien y qué era lo que yo estaba haciendo mal. En ese proceso, en todo ese proceso, que empezó más o menos en el 2006 con la muerte de mi papá, perdí no solamente mi economía, finalmente 1.300 empleados fueron despedidos o culminados sus contratos, terminamos cerrando la oficina, terminé perdiendo prácticamente toda mi economía, casi me llevo por delante mi familia, pero, o mejor, casi no, me llevé por delante mi salud. Hoy soy un sobreviviente de una enfermedad mental que es declarada incurable. Hoy, gracias a Dios, soy totalmente sano y estoy curado. Y por eso me dedico a decirle, véale el lado positivo a la vida, véale el lado positivo al fracaso. Arranque autocuestionándose. Arranque cuál es su participación en el proceso. ¿Qué tan comprometido estoy conmigo mismo para ser el jugador más importante de esta compañía, de este proceso? Y empieza entonces a repensarse. Empieza a repensarse a partir de su visión personal. Y yo empecé a repensarme a partir de cómo empezar de nuevo, cómo reenfocar esfuerzos, cómo reconstruir mi familia, cómo reconstruir mi economía, cómo reconstruir mi historia. Y empecé a entender que todos, absolutamente todos, tenemos el don de liderazgo. Y solamente necesitamos cultivarlo y sacarlo adelante. Porque el líder es aquel que percibe la necesidad sentida de la gente y la convierte en una visión y en una acción. Y miren lo interesante. Cuando nosotros percibimos un detalle, percibimos que algo no está pasando bien, que algo no está funcionando bien, que hay una necesidad, que hay, por ejemplo, la necesidad de decirle hoy a Juanita Mota, feliz cumpleaños.
Hay que decírselo claramente a ella y decirle que seas muy feliz hoy, porque es que no nos podemos quedar con las cosas en el corazón, sino tenemos que arriesgarnos a salir y decirlo con amor, con cariño, porque seguramente hay muchos que lo necesitan. Y tú como hombre de negocios, como persona de empresa, atrévete a decirle a tu compañero de al lado, óyeme, estás haciendo bien tu trabajo. Quizás esa es la palabra que necesita la persona. Quizás ese es el empujón que necesita para que se vuelva más innovador, para que se vuelva más comprometido. Y esa pequeña visión, esa pequeña idea, cógela y conviértela en acciones concretas, en acciones que te ayuden, que te hagan ser mucho más proactivo y te inviten o te lleven a adaptarte. Mire que el mundo cambió y cambió radicalmente. El mundo dio la vuelta totalmente y más en estos últimos 4 o 5 meses, en donde creíamos que teníamos todo, absolutamente todo controlado. Teníamos todo bajo nuestras manos y de un momento a otro, el 13 de marzo, la señora alcaldesa nos dice, nos vamos a hacer una prueba y nos vamos a hacer una prueba de una pequeña cuarentena del fin de semana. Yo ese día tenía varios, por el sábado tenía varios eventos, tocó cancelarlos. Dijimos, bueno, los cancelamos 15 días. Y el 16 de marzo salió el presidente de la República y dijo, nos vamos a cuarentena. Y nos fueron trayendo en cuarentena, de cuarentena en cuarentena, desde el 14 de marzo hasta hoy, más de 180 días en cuarentena. Y para todos nos ha tocado adaptarnos nuevamente. Nos ha tocado adaptarnos a vivir en la casa, con la familia, con los hijos, si hay alguien que nos colabora, con la que nos colabora, con una cantidad de cosas que no estábamos acostumbrados. Nos tocó adaptarnos al café de la mañana, a hacer reuniones virtuales, a movernos por cómo se mueve la pantalla, porque es que la emoción de la gente ya no existe o la dejamos de lado, entonces empezamos a tener cosas diferentes. Y ese proceso, estos 4 meses o 5 meses, casi 6 meses, han sido básicamente un proceso de adaptación. Ha sido un proceso de aprendizaje y ha sido un proceso de ajuste. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me ha dolido. Me ha dolido porque yo no estaba acostumbrado a muchas cosas. Y en la innovación hay muchas cosas que no estamos acostumbrados y que nos toca hacer pequeños ajustes y que vienen después unos ajustes más grandes y nos corresponde hacerlos. ¿Para qué? Para que ese proceso que ha empezado en nuestro corazón se convierta en una visión y en acciones concretas, en acciones claritas, en donde nosotros, y no en tan grandes acciones, en tan acciones sencillas, que podamos ir construyendo entre todos un proceso de innovación y de construcción colectiva. Con una cosa interesante, una cosa que yo llamo el Alpe de West. A mí el ciclismo me encanta. Yo fui seguidor de Lucho Herrera en el Gimnasio Moderno. Yo me ponía los audífonos, o sea que esto no es tan raro para mí. Me ponía los audífonos y narraba el Tour de Francia a mis amigos del salón, a Chitica, a Cazurro, a Mauricio Mikkelsen, a muchos de los que estaban ahí. Les narraba yo y les escribía y ellos se pasaban los papelitos de lo que hacíamos. Y ahí entendí, desde el año en el Gimnasio Moderno, desde el año 84, entendí que podíamos tener fracasos y necesitábamos levantarnos. Podíamos caer hasta lo más profundo y levantarnos hasta lo más alto nuevamente. En el año 2009 yo caí hasta lo más profundo. Sufrí de una tremenda depresión, 6 meses acostado en una cama, con la cabeza casi desconectada del cerebro. Y hoy me ven aquí soñando en que podemos ser un mejor país en donde nuestros hijos y los hijos de ustedes vivan aún más felices de lo que hemos sido nosotros en esta Colombia. ¿Por qué? Porque nos adaptamos, porque nos aprendimos a vivir y a ajustarnos radicalmente. Aprendí también en todo este proceso a no comer callado. Y no comer callado significa tener una excelente actitud de la vida, a ver la vida positiva, a ver la vida dentro de los parámetros de alegría, de felicidad. Entendí que la felicidad no significa estar sonriente todo el día.
Entendí que la felicidad significa lo que yo llevo en el corazón, lo que tú llevas en el corazón. Y le digo a mis hijos, de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Entonces habla cosas positivas siempre. Yo no fui el mejor de los jefes. Yo muchas veces grité, yo muchas veces hablé duro, yo muchas veces, como la doctora Claudia, se me fueron los chiros para otro lado. Bueno, las palabras para otro lado, sí. Pero realmente entendí que es solamente con una buena actitud de vida, a tiempo y a destiempo, que yo podía decir las cosas. Y que necesitaba decirlas, no comer callado. Parte de mi depresión fue producto de comer callado. Porque no logré conformar buenos equipos de trabajo a mi alrededor en los cuales pudiese confiar, en los cuales yo pudiese creer. Y aquí nos están invitando a que crea en que este es un buen camino, crea en que tú eres el jugador más influyente de esta compañía. Y nos están invitando entonces a creer en los demás. A veces, mire, yo soy golfista, mi hija es golfista, mi hijo es futbolista y nadador, y yo vi como algunas personas en el campo de golf le decían a sus hijos, uy, mijito, usted sí es bien bruto para esta vaina, ¿no? Yo vi cuando una persona muy importante del golf en Colombia cogió el palo y le dio con el palo a su hija, y su hija corrió, salió corriendo, y dijo, nunca más vuelvo a jugar. Era compañera de mi hija de juego. Dijo, nunca más vuelvo a jugar. Y era quizás una de las mejores jugadores que había. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros compañeros de equipo, no, hermano, usted sí es bien brutico para esta vaina? No, hermano, usted sí no sirve para esto. Y yo hoy te invito a que crea en los demás, a que mires cuáles son esas oportunidades de innovación y en que juntos las construyan, a que crea que todos tenemos una visión diferente del negocio. Todos estamos por fuera de la caja. Hay empresas que hoy están vendiendo BMW por internet y eso era impensable. Y usted puede coger y decir, yo quiero que el cojín sea de cuero, yo quiero que el respaldar sea de no sé qué, yo quiero que tenga eso, que tenga lo otro, Y esto es impensable. ¿Cuántas veces hemos intentado comprar una bicicleta en la 13 y hoy en día yo me entré a la página de ustedes y veo que puedes casi que armar tu bicicleta en el computador? Eso es empezar a hacer pequeños procesos de innovación y es entender que hay procesos de vida que funcionan adecuadamente, pero necesitamos vivir tremendamente enfocados. ¿Enfocados en dónde? En la solución y no en el problema. Cuando nos enfocamos en la solución, nos apropiamos, nos adueñamos del problema y cogemos ese problema y lo vamos llevando, se convierte casi que en nuestro hijo y lo vamos llevando casi que de sección en sección, de proceso en proceso, de lado en lado. No lo dejamos botado, no lo abandonamos. Porque cuando tú ves un problema y te enfocas en la solución, te conviertes en el propietario, en el dueño, en el patrocinador de ese problema y en el promotor de esa solución. Y empiezas a involucrar a los demás. Y no importa si esa solución se logra en una semana, en 2 meses, en 6 años o en 10 años. Enfócate siempre en la solución. Quizás, si yo me hubiese hecho amigo, o mejor, si yo le hubiese hecho caso a mi gerente de ventas y hubiésemos montado algunos procesos en el internet, los hubiésemos salvado adelante. Yo no lo vi. Hoy te invito a que te mantengas enfocado y veas la solución por encima de los problemas. Y entonces conviértete en un coequipero de lujo, en un coequipero de esos que no importa el resultado, que estás dispuesto a darlo todo por tu equipo, que estás dispuesto no a humillar al rival, sino a pasarle por encima al rival. Y yo sé, y a mí me duele saberlo, que hoy el rival de la estrella está por encima de nosotros. Cuando nosotros en el BMW y en todo el equipo tenemos por encima las mejores condiciones, tenemos el mejor equipo de gente. Yo conozco gente allá adentro, que son primos míos, que están allá metidos, que tienen colección de BMs, que cuando fui a vender mi BM me decían, Farid, no lo vendas, por favor, ese carro es espectacular, no lo vendas. Y yo le decía a José, hermano, no tengo cómo sostenerlo.
no tengo cómo cuidar el carro. Y él me decía, cuídalo, cuídalo. Porque él entendía, o él entiende claramente, que a los equipos, cuando eres un coequipero de lujo, defiendes, atacas y proteges a tu equipo. Lo defiendes de los demás, de los de afuera. Atacas a los problemas y lo ayudas a que se haga del revulsivo. Y lo proteges de los depredadores de oficina. Esos que vienen a ti y te dicen, no, es que Pedro es no sé qué. Como líder tú tienes que salir y decirlo un momentico porque ese personaje pertenece a mi equipo y estoy dispuesto a defenderlo. Si tú eres un verdadero coequipero de lujo, te das el lujo de contar con la mejor gente en tu equipo. Pero por sobre todas las cosas, sé una persona íntegra. Íntegra significa ser de absoluta confianza. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que cuando te comprometes a algo lo cumplas. Que cuando le digamos al cliente son 2 días, son 2 días. Que cuando le digamos a nuestro gerente es para mañana, es para mañana. A mí me encanta cuando hablo con Hugo, que lo conozco hace como, no sé, tal vez 4 o 5 años, que cuando él me dice algo, me cumple. Y lo dice convencido. Por eso yo le creo a Hugo. Porque lo conozco y lo considero un amigo de hace mucho tiempo. Porque además es una persona transparente. Así que hoy te invito a que seas una persona de confianza y transparente. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que la gente sepa que la mejor manera de estar contigo es siendo transparentes. Estos 6 aprendizajes, la adaptación y la facilidad o el enfocarme en los demás, el no comer callado y convertirme en un coequipero de lujo, en creer en los demás y ser íntegro, me han llevado, me han permitido estar hoy donde estoy y hablarles con el corazón, con la idea de que ustedes se conviertan, cada uno, en el mejor coequipero de este proyecto de innovación CREA. Y quiero cerrar con este video. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल 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 जाओ बोला क्या बात नहीं होगा यार सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ऊपर पे पाँव रखो और चलो तड़के चलो ऊपर पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Ese pequeño niño
cuando se enfrentó a una dificultad tan grande como un tronco, creo que en su corazón jamás se imaginó que no podía moverlo. Él, cuando se quitó el maletín y se puso a empujar, estaba absolutamente convencido de que él podía moverlo, esa dificultad que había enfrente de sí mismo. Y cuando los demás lo vieron, y curiosamente fueron otros niños, cuando los demás lo vieron, entonces empezaron a decir: yo también puedo, yo también quiero. Y los niños entonces empezaron a mover ese árbol, y seguramente ustedes muchos pensaron: no, eso es imposible que esos niños muevan ese árbol. Pero entonces se les unieron un poco los adultos, los más grandes. Algunos se bajaron del carro. Aquellos que al principio, cuando se empezó el video, se dieron la mano y miraron hacia el cielo y dijeron: esto no se puede. Se bajaron del bus y dijeron: oiga, sí se puede. Y entre todos empezaron a encontrar soluciones de innovación, que para este caso era muy sencillo. Era empujar todos hacia el mismo lado, el mismo carrito hacia el mismo lado, decía mi papá. Empujemos todos el mismo carro hacia el mismo carrito. Aquí estos niños, estos adultos, le mostraron a todos que con procesos simples, con procesos pequeños, podían ser capaces. Porque ellos estaban convencidos que la innovación no es exclusiva de un departamento. No es exclusiva de Hugo, no es exclusiva de Andrés, no es exclusiva de los que participaron en el video. La innovación no es exclusiva de un departamento, es el comportamiento, es la actitud que cada uno de nosotros asumimos frente a los retos diarios. Por eso decimos en CREA: tú eres el jugador más influyente. Y hoy te invitamos a que participes, a que te involucres, a que entres en este proceso de innovación, porque sabemos de tus capacidades, sabemos que eres capaz de aportar este proceso, y estamos convencidos que contigo, nuestro equipo de Autogermana, Autocoreana y Autocolombiana logrará nuevos ritmos, nuevos procesos, y alcanzará las metas que se ha propuesto no solamente este año, sino más adelante. En nombre de A Mí Me Sirvió, de mi familia, de mis hijos, les doy las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y si tienen alguna pregunta, y si yo les puedo servir en algo, estoy para servirles. A mí me sirvió. Muchas gracias. Muchas gracias, Farid, por tus palabras, muy interesante. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor, para que aparezca tu cámara. Bueno, por aquí veo que hay una pregunta, dicen que si por favor nos recuerdas los 6 principios, alguien los está anotando por ahí. Los seis principios son capacidad de adaptación, no coma callado, hable, diga las cosas, mantenga una buena actitud, crea en los demás, crea que está rodeado del mejor equipo posible, enfóquese en las soluciones y no en el problema, conviértete en un coequipero de lujo, de esos con los que todos quisiéramos trabajar, y por sobre todas las cosas, sé íntegro. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Igual, Hugo, yo te mando la presentación y es de ustedes sin ningún problema. Muchísimas gracias, Farid. Yo te quería hacer una pregunta rápida. Conozco pues tu historia de vida y es muy motivante, pero ¿nos puedes contar un poco y rápidamente qué te motivó, qué fue ese pensamiento, esa inspiración para levantarte cuando estabas, por decirlo así, tocando fondo? ¿Qué te hizo despertar, por decirlo así? Bueno, quizás fue una cosa muy sencilla, muy simple, y yo la guardo en mi corazón siempre, y se las voy a leer porque hoy la tengo justo aquí enfrente. Dice: papá, gracias por todo lo que me has hecho, por todo lo que has hecho por nosotros, por siempre estar ahí cuando te necesitamos. Sé que ha sido un año muy difícil para todos,
pero sé que todos saldremos adelante muy rápido. Todo va a salir bien y todas nuestras metas se podrán cumplir. Seremos más felices, más de lo que ahora somos. Te quiero, te queremos muchísimo, Laura y David. El día de mi cumpleaños, mi hija me entregó esta carta que habían construido con mi otro hijo. Y fue sorpresa. Ella tenía quizás, hoy tiene 25, esto fue hace 10 años, esto fue 2008, 2009, fue hace 11 años, ella tiene 25, ella tenía 14 años, mi otro hijo tenía 10 años. Cuando yo la leí, dije, hay un motor para vivir, y son ellos dos. Hay una historia por construir, hay una historia por volver a ser, no por hacer ni por tener, sino por volver a ser. A partir de ese día empecé a ir a terapia y logré levantarme, logré armar un proyecto empresarial. Hoy, esta mañana, antes de conversar con ustedes, le escribí a Laura y le pregunté, ¿cómo te parece esta frase que voy a decir? Este comentario, esta imagen. Porque ella se convirtió en una de mis mayores motores, y el otro, mi hijo. Y creo que cada uno de nosotros debe trabajar en su ser interior. Yo de alguna manera, Hugo, creo que cuando tú empiezas a trabajar en tu ser, puedes hacer para emprender. Y eso fue lo que me motivó, ese fue el gran motor. De hecho, la carta dice el mejor papá del mundo. Yo quizás no lo soy, pero para ellos y tú para alguien eres la persona más influyente del mundo. Muchas gracias por tu respuesta, Farid. Por aquí tengo otra pregunta. Me dicen, ¿innovar significa crear cosas nuevas únicamente? Yo creo que no necesariamente significa crear cosas nuevas. De hecho, yo soy de los que creo que crear, o sea, nosotros no podemos crear nada, nosotros innovamos permanentemente porque estamos mejorando procesos, porque estamos mejorando estrategias, estamos mejorando caminos, estamos haciéndole más fácil la vida a los demás. Hay cosas que han salido de accidente, casi todos los grandes inventos del mundo han sido producto de accidentes, de personas que jamás se rindieron, que personas que tenían un sueño de ayudar a los demás a ser mejores, a mejorarle la vida a los demás. Y entonces persistieron y fueron sumamente insistentes. Y entonces lograron ese pequeño cambio, ese pequeño ajuste, y ahí innovaron. Y después vienen las mejoras. Yo no sé si ustedes han visto los teléfonos celulares que existían hace 30 años. A mí me tocó la época de la panela. Era un Motorola que parecía una cosa grandísima, no cabía en el bolsillo. Pues hoy en día el celular es casi que parte de nuestra vida diaria. Y ha sido mejora tras mejora, mejora tras mejora. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Cómo hacer para que mi equipo de trabajo cambie la actitud individual que tiene? Wow. Yo creo que esa es una de las preguntas que todos en algún momento nos hacemos, y creo que lo mejor, lo más prudente o lo más impactante es revisar cuál está siendo nuestra actitud frente al equipo, primero. Y ahí, cuando tú empiezas a revisarte cuál es tu actitud, entonces esa misma actitud, esa misma revisión personal te lleva a preguntarle a los del equipo, bueno, ven, casi que individualmente, cuéntame tú quién eres, qué haces, cómo te comportas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Entonces empiezas a conocer individualmente al equipo, y a partir del conocimiento individual empiezas a unir debilidades y fortalezas que hay en el equipo. Pero sin lugar a dudas, la primera gran reflexión, la primera autocrítica que nos debemos hacer es nosotros cómo estamos frente al equipo. Nos ven cercanos, nos ven lejanos, nos ven personas que decimos algo y no lo cumplimos, que no escuchamos, que
Mire, yo esto lo digo un poco jocosamente y yo sé que no pasa en la organización, pero cuando vamos donde alguien y esa persona está escribiendo en el computador, sí, yo te atiendo, o estás hablando por el celular y sí, dame un minuto, ya te atiendo. O sea, le estás diciendo a la otra persona, hermano, no me importas. ¿Sí? Pero si tú centras todo tu cuerpo, toda tu atención personal, tu atención mental, espiritual, emocional, física en los demás, pasamos de un liderazgo egocéntrico a un liderazgo que yo llamo otrocéntrico. Y ahí empieza a cambiar la actitud de la otra persona. Una de las cosas, o una de los retos que tenemos quienes lideramos equipos es darle el protagonismo a la otra persona. Y cuando se lo damos, ellos empiezan a cambiar de actitud, empiezan a mejorar y empiezan a las sinergias del equipo a mostrar resultados totalmente diferentes. Excelente, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta y voy a ir como meter la cucharada en la respuesta atado un poco al proceso que hemos diseñado. Y Sebastián Donado nos pregunta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer a la hora de innovar? Y el primer paso en un proceso de innovación siempre es entender el problema, ¿no? Entender cuál es esa oportunidad. En un estudio que hizo el Harvard Business Review, en donde le preguntó a más de 91 empresarios en 17 países cuál era ese problema, y ellos encontraron, y el 85% estuvo de acuerdo, que en realidad su problema era el diagnóstico, ¿no? El tener malos diagnósticos y el entender mal nuestros problemas nos hace generar soluciones que no atacan el problema. En innovación muchas veces nos enamoramos de la idea y no entendemos cuál es ese problema. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves, Farid? Hugo, mira, yo soy un convencido que el 60% de la solución de un problema está en entender el problema y entenderlo clarito, entenderlo bien, entender qué nos afecta, por dónde nos afecta, cuáles son las circunstancias que están involucradas. Porque es que si no entendemos el problema, el diagnóstico, o mejor, la solución, sí, las ideas, pues no corresponden al problema. Y empiezas tú a tapar y al finalmente terminas diciendo, no, este proceso no sirvió. ¿No sirvió qué? ¿El proceso de soluciones o el proceso de diagnóstico? Entonces sí creo fundamentalmente que hay que entender el problema. Y quiero hacerte algo, quiero decirte algo como muy sencillo para que entendamos bien cómo es el tema. Cuando tú vas donde el médico, cuando yo fui por primera vez donde el médico, cuando regresé de mi crisis, inicialmente me diagnosticaron una cosa. Y entonces, a partir de ahí, me diagnosticaron, me dieron unas medicinas que me tendían en la cama todo el día. Y yo le dije a la persona, no puede ser, o sea, algo pasa. Y me hicieron otros exámenes y otros temas, y entonces descubrieron que era una cosa totalmente diferente. Y ahí pude volver a ser funcional. A veces los médicos nos equivocamos, o a veces los médicos se equivocan. Pero si entre todos empezamos a indagar bien en el problema, a entenderlo, es mucho más fácil encontrar una solución. Y ahí es importante que todos participen. Bueno, esta es la última, dice César. Innovar no es fácil. ¿Cómo podemos sacarnos esos paradigmas de que yo lo hago así porque así me enseñaron? Mejor dicho, ¿cómo hago ese reset para aceptar la innovación? Pienso que ahí hay un proceso de diálogo, de explorar alternativas, de involucrar a la persona, de demostrarle a la persona, mira, hay otros caminos, hay otros procesos. Cuando nosotros somos dueños del proceso de innovación, cuando nos hemos convertido en el dueño de ese proceso y nos rendimos a la primera vez que nos dicen que no, pues ahí se queda. Pero si empezamos a buscar alternativas, a dialogar, a decirle a la otra persona, siempre, y yo soy de los que creo que respetando la opinión de la otra persona, fluye si logramos hacer que esa persona por lo menos vea el experimento, vea la idea, vea la consecuencia. Y no te puedes rendir. Creo que es fundamental no rendirse en el proceso, no rendirse en el proceso de demostrarlo. Buscar diferentes maneras de comunicarnos. Mira, hay personas que son tremendamente auditivas, entonces hay que hablarles al oído. Hay otras personas que hay que hablarles a los ojos,
Hay otras personas que hay que hablarles con los sentidos y el tacto. Entonces tienes que empezar a preguntarte a esa persona a la que le vas a presentar tu proceso o que está diciendo, no, es que yo siempre lo he hecho así. ¿Cómo le llegas? Y perdónenme lo que voy a decir. ¿Cómo le llegas no a la cabeza? Porque en la cabeza es la que dice, no, yo siempre soy así, yo siempre he sido así, yo soy supremamente lógico y me ha funcionado. Hay que llegarle a las emociones del corazón. Hay que pegarle a las emociones del corazón y eso lo logras con comunicaciones, con procesos comunicacionales y no rendirte en el proceso. Buenísimo. Sigo con preguntas, hay mucha actividad. Vamos con las últimas dos antes de ya cerrar. ¿Cómo hacer para mantenerme en innovación? Que la innovación no sea una acción reactiva a una situación. Mire, yo tengo un amigo en Instagram que todos los días decidió tomar una foto en el mismo sitio a diferentes horas. Y es sorprendente ver el Instagram de él porque siempre es diferente. Es el mismo sitio, es el mismo ángulo, es la misma foto, pero es totalmente diferente la foto. Y con esto quiero decirte que para mantenerte en innovación, primero tienes que reconocer que todos los días son diferentes. Todos los días puedes obtener procesos diferentes. Entonces, el proceso de innovación se vuelve en una actitud permanente, no de cuestionamiento, sino de revisar dónde puedes mejorar, dónde puedes aportar tu grano de arena, por pequeño que sea, para que ese proceso mejore. Donde el cliente le duele, no sé, vamos a suponer la matrícula de tránsito. En la matrícula de tránsito nos estamos demorando 6 meses. Uy, pero ¿y por qué 6 meses? No, es que el papeleo, el que no sé qué. Pero, a ver, ¿podemos reducirlo? Sí, a 3 meses. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagamos pruebas. Después, ¿podemos otra vez reducirlo? Sí, a 1 mes y medio. Y después, sí, a 1 semana. Sí, a 2 días. Porque estás en permanente evolución pensando en cómo satisfacer al otro, entendiendo que todos los días hay algo nuevo que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Y la última que tenemos esta mañana. ¿Cuál es la mejor manera de innovar donde hay oposición? La mejor manera de innovar donde hay oposición. Yo creo, y voy a decir algo que me luce, puede sonar duro. Es apagando mi ego personal. Y entendiendo la oposición, ¿qué me quiere decir? Y a partir de entender a la oposición, de entender lo que me están diciendo, involucrarlos en el proceso de solución, o por lo menos intentar involucrarlos en el proceso de solución. Porque no hay nada en un proceso de innovación, no hay nada más terrible que alguien que se arrancha y que de ahí no quiere salir. Y muchos pasamos por ahí, porque es que el proceso de innovación o el proceso de cambio tiene un proceso en donde lo primero que decimos es, uy, no, esto no puede ser, ¿cómo nos van a cambiar esto? Pero en la medida en que ese proceso evoluciona, nuestra actitud frente al proceso va cambiando. Si es amigable, si es amorosa, si no es impositiva. Mire, el 53% de los cambios que se han hecho en tecnología fracasan por el factor humano, porque no se involucra el factor humano. Entonces, ¿hay oposición? Sí. ¿La va a haber? Seguro. Involúcralos, escúchalos, hazlos partícipes, entiende que es un proceso normal. Ojo, normal. Es que a nadie nos gusta que nos cambien. Entonces entiende que es un proceso normal. Pero tú estás convencido, involúcralos, escúchalos, plantéales por diferentes estrategias de comunicación por dónde puede ser, analiza en qué parte de la curva de innovación o en qué parte de la curva de cambio, de resistencia al cambio está esa persona, e involúcralo. Y hay algo que a mí me parece que es fundamental en todo proceso de innovación. ¿Cuál es el para qué de este proceso? O sea, yo escuchaba a Andrés decir, hemos sido innovadores muchos años, toda la vida hemos sido una compañía tremendamente innovadora.
ahora nos hemos juntado para ser más innovadores. Nos hemos juntado para que todos participen en el proceso. Entonces yo escuchando eso digo, o sea que ahora me van a involucrar en el proceso, me van a escuchar y me van a entender que yo puedo decir, oígame, ¿sabe qué? Esta vaina, yo como que no creo mucho en eso. Explíqueme, tómeme de la mano y lléveme, porque yo quiero hacer parte de este equipo. Y es responsabilidad tuya como líder coger a tu gente de la mano y llevarlos, no imponerles las cosas, porque eso no funciona así. Yo hablo de mucho, y no lo he mencionado aquí, y Hugo sabe que lo hago, mucho de hacer las cosas con amor, de decir las cosas con amor. Amor no es caricias, no es melosería. Amor es la expresión de respeto más grande por las ideas de la otra persona. Y creo que eso es lo que necesitamos en los procesos de innovación. Un alto nivel de respeto por la otra persona e involucramiento, traernos. Cuando tú logras involucrar a esa persona y logras hacer que ese propósito, ese para qué, esa persona se apropie de ella, te vas a encontrar casi que se vuelve hasta el mejor defensor de tu proceso de innovación o de tu transformación. Entonces, al primero que tienes que involucrar es a la otra persona. Bueno, pues Farid, nuevamente agradecidísimos todos. Estoy seguro que estoy tomando y recogiendo las palabras de todos los cientos de asistentes que hemos estado oyendo a este testimonio de vida suyo, que más allá de dejarnos lecciones puntuales y toda una serie de reflexiones tremendamente valiosas para nuestro proceso de innovación, y que sin duda son la llama inicial que necesitábamos escuchar de alguien que ha pasado por todo este proceso. Son esas vivencias suyas, nos permite conocerlo como persona, y de verdad que al ser vivencias tienen un valor tremendamente importante, porque no es una teoría, y como hablamos en algún momento con Hugo, no es solamente teoría extraída de un libro, de alguna manera ajena a haberlo vivido, sentido, sufrido, dolido en carne propia, y que eso creo que le da un valor tremendamente, y he repetido tremendamente mil veces, o no sé cómo se le puede decir. Entonces, de verdad que gracias, Farid, por compartir con nosotros estas vivencias, por abrir el corazón además para contarnos cosas tan íntimas, tan de su propio ser, y de verdad vamos a guardar con mucho cariño esas palabras y esas reflexiones que nos ha hecho.